Hola, ¿quién me está escuchando? El día de hoy hablaremos de un artista llamado Aubrey Vincent Bursley, el cual es un inglés del siglo XIX que se parecía a Largo de los Locos Adams. Para decir algo de forma breve, podríamos mencionar que tuvo una vida muy corta pero muy prolífica, ya que murió a los 25 años, pero en tan poco tiempo logró ser conocido como uno de los genios más grandes de la ilustración. Vamos al tiro con la primera imagen, Isolda y la copa. Y mis estimados simios se preguntarán, ¿quién es Isolda y de qué copa me está hablando? Bueno, para ir respondiendo a estas cuestiones existenciales, vamos diciendo de que los maestros de Bursley fueron pintores de la Hermandad Prerrafaelita, que de una forma bien sucinta era un grupo de pintores que tenían como ideal representar ideas sinceras en un ambiente natural, por ejemplo, bosques, lagunas, etc., preferentemente en épocas pasadas como mitos, leyendas medievales, etc., y con un énfasis rupturista a los ideales del manierismo que derivaban del Renacimiento italiano. Entonces, con eso en la cabeza y otras locuras propias de este caballero, comenzó a sacar su propio estilo. En este caso, esta imagen corresponde a una escena de la obra Tristán e Isolda que compuso Wagner. ¿Quién es Wagner? Bueno, el compadre que hacía esas óperas eternas que al final eran como teleseries del siglo XIX. En breve, hablemos de la primera parte. A Isolda le mataron el prometido. El asesino se llamaba Tristán. Este estuvo a punto de morir y engañó a Isolda, quien tenía poderes curativos en sus manos. Pero como esto es una teleserie venezolana, la pobre Isolda se debe casar con otro hombre. Y la llevan en un barco, y justamente el que la lleva en ese barco es Tristán. Y la chaperona de Isolda le dice que mate a ese desgraciado, como diría la doctora Polo. Entonces Isolda le dice que sí, hay que matarlo. Y le hacen un veneno a Tristán. Entra el galán de la teleserie y acepta la copa sabiendo de que era veneno, aceptando su destino. Al ver esto, entonces, cual María de la del barrio, Isolda toma la copa, le confiesa su amor a Tristán y se toma la copa, pues, con el veneno. Pero la chaperona se equivocó, no era veneno, sino una pócima de amor. Entonces, a la primera persona que mirara caería en un hechizo de amor. Y ahí comienza todo el problema. Como se dan cuenta, esta cuestión es un enredo amoroso de aquellos, pues. Igual largo el contexto, porque acá yo no veo nada que me pudiera dar cuenta de que esto es de Isolda, de una época antigua, de que era la de las blancas manos. Yo podría haber dicho perfectamente que era una jovencita que toma su primer trago escondiéndose de una madre opresora y bla bla bla. Y ustedes podrían haberme creído perfectamente. Lo que destaca era la estética. ¿Por qué? Porque acá ustedes pueden darse cuenta, los dibujos eran muy refinados e influenciaron mucho en lo que vino posteriormente en el Art Nouveau. Para el que no cacha, esto es como el estilo de arte que existía en los años 20, por ejemplo cuando estaban estas películas del Charleston y todo este tema. Y si alguien pensaba que el conocido Piotr Ivanovich Tirtov, conocido como RT, era el que empezó todo esto, lamento decirles que no fue él, sino este caballero Bursley y las hermanas McDonald. Por si acaso, para que ustedes se den cuenta de que hay a veces impulsores de ciertos movimientos que uno tiende a dejar ocultos por el lobby que se le va haciendo o ya sea por cierta propaganda, qué sé yo. La siguiente imagen se llama Las Wagneritas. Son como las cheerleaders que van a ver las obras de Wagner. Y vemos a un grupo de mujeres que se visten muy elegantes para ver la obra. Además podemos decir que esta ilustración es bastante buena. Fíjense, en blanco y negro logra hacer toda una escena propia de un teatro. Esto es muy difícil de lograr, pero es una sátira. Fíjense bien en las mujeres. Están todas aburridas, como ustedes viendo mi video. Es decir, se vistieron para nada. No logran apreciar lo que están viendo. Y es justamente la crítica, o sea, se visten para ir para allá, pero sin embargo no aprecian a lo que van. Es como quizá esta gente que dice, oye, ¿sabes que me encanta a mí Demian? Ah, ¿en serio? ¿Sabes que a mí no me gustó? Pero ¿cómo no te gustó Demian? De Hermann Hesse. A ver, ¿qué parte te gustó a ti? Esa parte, pues. Esa cuestión es la típica. De hecho, pregúntenle a cualquier persona que diga, uy, me gusta Frida Kahlo, a ver, dime un cuadro. Ahí quedan, pues. Además pintaba más feo esa tipa. Bueno, este mono es difícil de explicar, pero veamos. Ilustración para Sigfrido Acto 2. La ópera de Sigfrido es una de las óperas que componen el llamado Ciclo del Nibelungo, nuevamente escrito por Wagner, y en esta trata de un enano que se roba un anillo de oro para conquistar el mundo, y deben destruirlo en el fuego. Me suena conocido de algún lado la historia. Bueno, quizás ustedes recuerdan los Caballeros del Zodiaco. El caballero perfecto era Sigfrido, que se cubrió completamente con la sangre de un dragón, excepto donde cayó
una hojita, ¿se acuerdan? Y ahí era vulnerable. Esto es parecido a la historia de Aquiles. Así como para hacer un paréntesis, es bien común que los mitos tengan un carácter antropológico, y ya sea por viajes, por distintas características propias de etapas de la vida del ser humano, se van adaptando a las distintas realidades locales de cada lugar. ¿A qué me refiero? A lo mejor pudo haber ocurrido de que la gente bárbara del norte, de la península de los Balcanes, tuvo contacto, y de hecho lo tuvo, con la gente del mundo helénico. Entonces, oyeron hablar sobre estas cosas y ellos también llevaron esos mitos y comenzaron a modificarlos. Para el que le interese esto, esta transmisión de mitos es estudiada por un sujeto llamado Levi Strauss, que estudió los mitos en el Amazonas. Se encuentra en un libro llamado El origen de los modales en la mesa. En fin, interesante. Ahora, también uno podría cuestionar si la filosofía estructuralista es lo más adecuado para esto, pero un poco de referencia no está mal. Volviendo al tema de Sigfrido, acá es cuando mata al dragón, y ese pájaro que tiene en la mano, chuta que sonó feo eso, es porque ahora podía escuchar a los pájaros. Entonces, esta escena es importante porque gracias a esta comunicación con las aves es que evita ser envenenado por su hermano Mime. Como se dan cuenta, aquí aparecen todos los personajes de los Caballeros del Zodíaco en la saga de Asgard. Respecto al dibujo, nada que decir. Es más, leyendo sobre este personaje encontré que un tipo inglés muy famoso y adinerado le dijo una vez a Beardsley que sus dibujos eran una porquería y se lo dijo en su cara. Pero luego, él comenzó a darse cuenta que chuta, parece que a todo mundo le están gustando. Se puso a ver detalladamente los dibujos y le tuvo que ir a pedir perdón en persona. Para la época y para alguien tan adinerado era, por decirlo menos, un reconocimiento al otro, bastante grande. Ahora bien, uno actualmente ha visto cuadros de ilustradores asiáticos que quizás son muy parecidos a esto. Pero piensen que estamos hablando de otra época donde todo estaba en contra de un ilustrador joven que además estaba yendo contra el estilo predominante, no era algo muy común. Entonces sabía moverse dentro de estos círculos. Él era una persona muy culta. Y esto le gustaba a los mecenas, por eso lo apoyaban. Bueno, ahora esta ilustración que vemos se llama El vestido del pavo real. Este fue hecho para representar una escena de Salomé de la obra de Oscar Wilde. Respecto de Oscar Wilde, bueno, él no era gay, no. Él era un señor homosexual. Era como Freddie Mercury de su época. De hecho, se pegaba frases como: si ese tapiz no se va, me voy yo. Simpático el tipo. Bueno, pero también para no darles en el gusto a los LGBTQI++ VH1N1, Oscar Wilde, una vez exiliado en Francia, se convirtió al catolicismo, pudiendo haber seguido el camino de todos los demás del fin de siglo. Ahí haciendo un poco de proselitismo en mis videos. Bueno, Oscar Wilde era un tipo que siempre se salía con la suya. Y como el libro tocaba un tema bíblico y podía ser censurado en Inglaterra, lo publicó en Francia. Entonces, Beardsley se consiguió el libro, le gustó porque encontró las obras de Wilde lo que a él le faltaba. Piensen que Beardsley se sentía feo, era feo el tipo. Y la sociedad victoriana era una sociedad protestante muy estricta. Acá hay una imagen como si la sociedad católica hubiera sido lo más terrible. La sociedad luterana alemana o la sociedad anglicana victoriana era una cosa pero de puros traumas sexuales. Y él creció muy reprimido y entonces al ver esta especie de nuevo mundo que se le estaba presentando era como, como Jasmine en Disney con Aladdin diciéndole: yo te voy a mostrar un mundo de pecado, ¿cachai? Entonces el tipo estaba pero extasiado. Bueno, respecto de Salomé podemos decir que en los evangelios sinópticos es la hija de Herodías, quien es la esposa de Filipo, hermano mayor del rey Herodes, quien se casó con ella una vez que su hermano murió. Juan Bautista, el último profeta, le criticaba esto, y por ello Herodías estaba molesto, ejerciendo influencia sobre su hija. Le dice que baile sensualmente ante su padrastro para convencer que le corten la cabeza al profeta y se la traigan en una bandeja de plata. Pero Oscar Wilde se toma ciertas licencias y hace como un reboot. Acá Salomé amaba a Juan Bautista y es la historia de una mujer despechada que busca venganza. Y a su vez, Herodes le tenía deseos a su hijastra. O sea, como se dan cuenta acá, es todo un drama. Y para la época en que se escribió fue muy llamativo. ¿Por qué? Lo importante de esta ilustración es que representa el arquetipo de la femme letal. Es decir, la mujer que atrae al hombre pero algo que te va a condenar. Me gustas, pero me asustas. Cuando vi la ilustración dije, mira qué interesante, pero al consultar en diferentes partes me fijé en ciertas sutilezas. Veamos, por ejemplo, la mirada de la madre. ¿Se dan cuenta que está como acechando a la hija? Es un rol masculino, y el pavo real es masculino. No es la pava real la que se viste bonito con el plumaje, es el macho. Por eso la mirada, la posición está acechando. Esto puede reforzar el sentido que quiere dar Beardsley. Bueno, dentro de esta misma idea de Salomé,
vemos este póster de la obra y acá la idea no es una escena como las anteriores, sino como la que uno se encuentra cuando va a ver una película al cine y encuentra en cartelera al personaje. Salomé está como volando y miren, ya no es la mirada como en la imagen anterior, ahora es una mirada pérfida de maldad, una maldita lisiada, ¿ya? Y la cabeza del profeta es la cabeza de un objeto de deseo, ¿se dan cuenta? Y de la sangre cae. Es bonita esta cuestión, pues a mí me gusta este tipo de pósters, así como medios elegantones. Bueno, la siguiente imagen se llama El beso de Judas y lo seleccioné porque cuando lo vi no entendí mucho, pero me recordó a una escena de la película La Pasión, en la cual Jesús era flagelado y aparecía Satanás con un bebé en brazos y tenía cara de viejo esa guagua y un cráneo medio deforme similar al que estamos viendo acá. Yo dije, ¿acá habrá alguna conexión? Bueno, ambos personajes, el diablo y el bebé, se parecen. Entonces yo, usando todo mi poder neuronal, busqué y encontré un artículo en The Pol Mall Magazine en que se mencionaba una leyenda de Moldovia, un país que está entre los Balcanes y Ucrania, y que hablaban sobre la leyenda que cuenta que los descendientes del traidor buscan hacer daño y matar con un beso. Es como un refrán, y continúa el refrán diciendo, ¡oh, qué terrible es!, dice la duquesa viuda. Y bueno, aquí uno se puede poner a completar la historia y hacerse parte del acto creador junto al artista, porque es algo bonito. Al fin entendí de dónde salía la referencia a una película tan famosa. Y además que pude encontrar a una persona que me lo logró explicar en una revista, porque si yo veo esto no logro entender demasiado. Además mencionaban otros elementos, por ejemplo, que esta obra está basada en una obra llamada El pobre pescador, porque el centro de atención está en otra posición, etcétera, etcétera. Bueno, la siguiente imagen se llama El rapto del rizo y está basada en un poema que escribió un tal Alexander Pope, un poeta católico en la Inglaterra anglicana del siglo XVIII, el cual escribe bastante bien, se los recomiendo, para el que lo puede leer en inglés, suena bonito. Bueno, acá lo que hace es que se hace una analogía de la Ilíada, pero en lugar de ser Helena de Troya la que es raptada, es un mechón de pelo. Los dioses son pequeños espíritus que protegen a las vírgenes. Entonces lo que ocurre es que Pope tenía unos amigos que era... No me acuerdo si el hombre o la mujer, pero uno era anglicano y la otra o el otro era católico, entonces no podían estar juntos. Entonces, para llevar esa situación, él creó esta especie de sátira épica, poema respecto del tema. Ahora, ¿qué podemos decir del dibujo? Si se fijan, bien, existe una influencia evidente de lo que es el rococó. Es tanto que The Morning Post dijo que es una buena postal para las bodas, y dijo que la señora Bursley lo había hecho bien. Y el tipo dijo textual a un amigo, ¿te das cuenta cómo están las dudas de mi sexualidad por toda Europa? Se dice que Bursley era un dandy. Ahora ustedes preguntarán, ¿qué significa eso? Ocurre que por esa época, mira, hay un canal bastante bueno que no me acuerdo muy bien de su nombre, en que les voy a poner quizás una notita. Mencionaban cuando comenzó a aparecer la moda de vestirse, no con estas pelucas y estas panties, sino con pantalones y ropa más como moderna en Europa. Y comenzó la figura del dandy, que era el tipo ostentoso. Bursley era uno de ellos. Y por esta época comenzó todo esto de la alta costura en Europa, pero de la ropa que uno utiliza actualmente. Y siempre se ha asociado esa forma de vestir a personas homosexuales. Siempre estaba como la duda si Bursley tenía esa tendencia homosexual o no. Pero era asexual. ¡Cuac! Puede ser, pues. Sí, de hecho, si ustedes se fijan bien, la contextura que yo les mostré era de una persona muy enclenque, que a lo mejor tenía poca hormona masculina o qué sé yo, tenía poca libido. Luego este dibujo se llama La letanía de María Magdalena. Y es curioso porque la bella pecadora está a la izquierda y no es el centro de atención, sino uno de los personajes que está mirando de forma despectiva. Y es interesante porque esto hace que uno tienda a ponerse a mirar al que está despreciando a la persona que uno debería tenerle piedad. ¿Se dan cuenta si este tipo es inteligente con el juego que está haciendo? Respecto del estilo, miren, ustedes pintan esta cuestión y es un cuadro prerrafaelita pero hecho y derecho. Ahora la siguiente imagen se llama La Pastoral Escarlata. Y lo puse porque siempre está de moda el tema de los arlequines, el tema del carnaval. Yo sé que es un tema algo trillado, pero los personajes como el arlequín, la columbina, Pierrot, el payaso, son personajes recurrentes en la ilustración de final de siglo. Piensen por ejemplo en la ópera del payaso.
es un personaje que ya estaba dando vuelta por este mundo. Además, digamos las cosas por su nombre, este tipo Bursley tiene una capacidad para lograr escenas increíbles con blanco y negro. Es como la vida bohemia, pero del carnaval de Venecia. Quizá esto inspiró a la mujer que hizo estas imágenes de Alicia en el País de las Maravillas de Disney. Bueno, esta imagen es la obtención del Grial y corresponde al final de las historias del ciclo artúrico. Acá el único que pudo encontrar el Santo Grial y era digno de sentarse en la silla peligrosa era Sir Galahad, el hijo de Sir Lancelot del Río y la infanta Elaine. Lo que vemos es que la persona de rodillas es Sir Galahad y el otro no me acuerdo. Hizo varias ilustraciones de estos ciclos artúricos porque tienen que pensar, él era inglés, sus maestros hacían cuadros de estas temáticas como de leyenda, entonces se le pegó la cosa. Yo lo hice porque todo el mundo lo estaba haciendo, era el mundo que le tocó vivir. Y bonito el cuadro, pues miren los detalles que tiene, sí, da gusto ver estas cosas. La siguiente se llama Una nocturna de Chopin. Bonito, pues. Miren esta cosa. Para culturizar a mis oyentes, este era un polaco, algo soberbio, pero que componía unas partituras, pero a otro nivel. Hay un chileno que se llama Claudio Arrau, que toca las nocturnas de Chopin que están en YouTube. Por favor, escúchenla, es demasiado bueno. Y realmente transmite esta sensación de estar flotando en la noche, que es lo que yo estoy viendo acá. Además que aparece un personaje misterioso ahí como de la oscuridad que me recuerda a Mr. Mistófeles del musical Cats. La siguiente se llama Venus y los dioses terminales. Ojo, que dije Venus y no Afrodita, porque en los extremos aparece el dios Terminus, que es el dios pagano que representa el dios de los límites, y es más o menos lo que representa. Bueno, bastante bonito el estilo de ilustración de este caballero. A mí me sorprende, ¿por qué no existe esto como libros comunes que uno puede encontrar en la biblioteca, de los colegios o quizás en la librería? ¿Por qué tiene que estar un pobre infeliz como yo dando a conocer a estas personas, me pregunto? Bueno, la siguiente imagen se llama La Máscara de la Muerte Roja, y es una ilustración de un cuento de Edgar Allan Poe, que trata de un adinerado personaje que al ver que viene una peste se encierra con sus amigos a tener fiestas, orgías y a vivir la vida loca. Pero de repente entra un personaje a la fiesta y era la muerte roja, o el marxismo, como ustedes quieran decirlo. Estas imágenes de frenesí y fiestas eran apetecidas por los consumidores de la época. Además, fíjense en un detalle que hizo el artista. En vez de poner un esqueleto, él puso el arquetipo de la femme letal. Vamos a ver qué tiene él. Es interesante que la mujer tenga el pecho desnudo, porque depende cómo se mire. Uno podría verlo del elemento de la femme letal, de su aspecto más erótico, pero también hay que recordar que las culturas cretenses tenían a la mujer, las sacerdotisas, con el pecho descubierto, y eran las que tenían el poder. Y los cuernos hacían referencia al símbolo de los cretenses, que era el toro. Entonces aquí hay un juego que hace Bursley bien interesante, porque me está mostrando a la mujer como un diablo o a la mujer que tiene más poder sobre mí. Ah, ¿se dan cuenta? Además, el cinturón de serafines, ¿qué podemos decir? El serafín es un tipo de ángel que, según Dionisio de Areopagita, que corresponde al ángel más elevado en el más elevado de los coros, es decir, los que están alrededor de Dios. ¿Qué ángel pertenecía a esto? Lucifer. Entonces aquí me están dando una especie de indicio. Donde está la sexualidad de la mujer, que es en ese cinturón, está la perdición. ¡Oh, pero qué! Esto es brillante. Bueno, esta ilustración es de un cuento inconcluso que hizo Bursley y no les voy a chamullar, no me leí la historia. Pero la ilustración es increíble, a toda pompa. Dense cuenta, o sea, estos son los tipos de dibujitos que yo cuando era niño veía y decía, yo quiero hacer cosas así. Nunca me quedaban parecidos, porque siempre me quedaban chuecos, un lado más mal, pero nadie me explicaba. Pero de todas maneras, eran estas las cosas que a mí me motivaban a dibujar. Eran como las historias del gato con botas. Ahora, yo siempre me pregunté, ¿qué pasaba cuando esta gente quería ir al baño? Debe ser incómodo. Bueno, la historia contaba de un caballero que tenía un nombre medio extraño, de que iba hacia una montaña e iba contando historias. Bueno, la siguiente imagen se llama La Ascensión de Santa Rosa de Lima. Santa Rosa es una mística del siglo XVI del virreinato del Perú. El personaje anterior, en una de sus historias, cuenta que iban a casar a esta mujer, pero ella había prometido preservar su virginidad a la Virgen María, entonces ella la sube a los cielos. La historia de la santa no tiene nada que ver con eso. Pero bueno, es como parte de la libertad artística que se está dando el personaje. Bueno, fijémonos un poco en la imagen. Acá estamos viendo a una mujer que es la Virgen María, maternal, con un gran manto que está llevando en brazos a una hija con un rostro de pureza, que ella está con un vestido blanco. En cambio, quiero que se fijen en eso,
Y ahora vamos con la siguiente imagen que se llama Mesalina, que era la esposa de un emperador que tenía bastante mala fama por los amoríos que tenía. Y vean cómo está subiendo, a duras penas, obesa, con un rostro ya feo, toda desarrapada, no quiere ir donde quiere ir. Es muy expresiva la comparación que está haciendo. Se dan cuenta de la comparación entre alguien que es subida a los cielos y alguien que sube donde no quiere, desde un lugar que es puro pecado. Es fuerte el cómo logra ese juego. Bueno, y finalmente un autorretrato. Siempre son buenos los autorretratos en los artistas porque, de alguna manera, dan cuenta de cómo se veía a sí mismo y nos posiciona de alguna manera. Ahora tampoco hay que caer en la exageración, como el Rembrandt, el maestro flamenco, que ya para la cuestión, pues pasaba pintándose él. Aquí es una cara, y no se sabe si es hombre o mujer, y está en un lugar que es protegido por el cobijo del dormitorio. ¿Se dan cuenta? No, es una cama chiquitita. Mientras más sábanas, mejor. Y esto es importante porque piensen, él se sentía feo. Era asexual, creían que era homosexual, trataba de vestirse bonito para que no se den cuenta de lo feo que era. Entonces, da cuenta de esa situación que tenía. Además, él creció en Inglaterra, en la época victoriana, que era una época sumamente represora sexualmente. Y finalmente, al final de su vida, se convirtió al catolicismo. Entonces, él vivía siempre muy a la defensiva, escondiéndose. No sé si ustedes han escuchado que los psicólogos a veces dicen, pero formas esta especie de caparazón alrededor de ti. En este caso estamos hablando de eso. Bueno, hay otras cosas que podríamos decir de este caballero. Hizo unas ilustraciones bien fuertonas, pero no las voy a poner porque van contrario ya a la línea editorial de mi canal. Y se arrepintió harto, le pidió a unos amigos que las rompieran, pero no las rompieron. Así que por ahí van a encontrar una situación que ocurrió en Atenas bastante particular. Ya pues, no tengo nada más que decir y ojalá que este video alguien lo vea y le guste. Chao.